Capítulo 1. El comienzo del viaje. El sol comenzaba a elevarse en el horizonte, bañando con su luz dorada los campos verdes y las colinas lejanas. Era una mañana tranquila, como cualquier otra en el pequeño pueblo donde vivían el molinero y su hijo. Después de un largo periodo de trabajo arduo, el molinero había decidido que era el momento de ir al mercado para vender su burro y así conseguir algo de dinero que les permitiera cubrir las necesidades de la familia. El viaje sería largo, pero la esperanza de obtener una ganancia los impulsaba a seguir adelante. El burro, un animal robusto y confiable, era su principal medio de transporte. El molinero y su hijo sabían que, aunque el camino sería agotador, con el burro a su lado todo sería más fácil. Así, sin perder más tiempo, se pusieron en marcha. El padre caminaba al lado de su hijo, conversando sobre las cosas cotidianas, como el clima o los últimos rumores del pueblo. Aunque el viaje era largo, la compañía de su hijo y el sonido rítmico de los pasos del burro hacían que el camino pareciera más llevadero. A medida que avanzaban por el sendero que llevaba al mercado, comenzaron a cruzarse con otros aldeanos que también se dirigían a la ciudad o a sus campos de trabajo. Al principio, el molinero y su hijo disfrutaban del fresco aire matutino y de la tranquilidad del viaje. Sin embargo, pronto se toparon con un grupo de aldeanos que los observaban con una mezcla de sorpresa y desaprobación. Uno de los aldeanos, un hombre mayor que parecía ser el líder del grupo, levantó una ceja y miró al molinero de arriba abajo. «¿Qué hacéis, molinero?», preguntó en tono crítico. «¿Por qué dejáis que el burro camine mientras vos montáis?». El molinero, que siempre había sido un hombre amable y atento, sintió una punzada de vergüenza. No esperaba que alguien se fijara en un detalle tan insignificante. Sin embargo, el hombre continuó, con tono despectivo: «Si tenéis un burro tan fuerte, ¿por qué no montáis sobre él? Después de todo, el burro está allí para servir, no para caminar como si fuera otro hombre. ¿No os parece que es una verdadera tontería?». El molinero miró a su hijo, que caminaba a su lado, y vio cómo su rostro se llenaba de incomodidad. A pesar de que la crítica no era tan grave, el molinero no quería que su hijo se sintiera mal ni que la gente siguiera observándolos de manera negativa. Decidió que lo mejor sería cambiar su enfoque, tal vez así evitarían más miradas y comentarios. Con una pequeña sonrisa de disculpa hacia los aldeanos, el molinero se acercó a su burro, lo montó y le indicó a su hijo que caminara detrás de él. «Así será mejor, hijo. No queremos causar problemas», le dijo, con un tono que intentaba ser tranquilizador, aunque dentro de él sentía que algo no estaba del todo bien. Mientras tanto, los aldeanos murmuraban entre ellos, aparentemente satisfechos con la decisión del molinero. El sol seguía ascendiendo en el cielo y la jornada parecía alargarse. Sin embargo, el molinero no podía quitarse la sensación de que, por alguna razón, había hecho algo que no le sentaba bien. Mientras caminaban en silencio, el burro avanzaba paso a paso, y el molinero pensaba en lo que acababa de suceder. ¿Realmente había sido tan malo dejar que el burro caminara? ¿Era necesario montar sobre él solo para evitar las críticas de los demás? Sin embargo, a medida que avanzaban, otros viajeros comenzaron a cruzarse en su camino. El molinero sentía que la incomodidad crecía dentro de él. No había mucho espacio para pensar en otras cosas, pues su mente se encontraba ocupada por lo sucedido. Sin embargo, su hijo parecía estar distraído, observando el paisaje que se desplegaba ante sus ojos. El molinero suspiró profundamente, pero siguió adelante, con la esperanza de que el mercado les ofreciera alguna recompensa que hiciera que el viaje valiera la pena.
Este fue solo el primer encuentro del molinero con la crítica de los demás, pero ya estaba claro que, sin importar lo que hiciera, siempre habría alguien dispuesto a juzgar sus decisiones. Sin embargo, lo que el molinero no sabía era que este sería solo el comienzo de una serie de situaciones que pondrían a prueba su paciencia y su capacidad para lidiar con los juicios ajenos. A medida que el día avanzaba y el sol seguía su curso, el molinero y su hijo continuaron su viaje con una sensación de incertidumbre, preguntándose si alguna vez encontrarían una solución que les permitiera complacer a todos. Sin embargo, lo único que realmente importaba en ese momento era llegar al mercado y cumplir su objetivo, aunque el precio que tendrían que pagar por ello podría ser mucho más alto de lo que imaginaban. Capítulo 2. El hijo monta. El camino se iba alargando cada vez más, y el sol continuaba su ascenso en el cielo, brillando intensamente y haciendo que el calor del día se volviera cada vez más difícil de soportar. Después de haber sido reprendido por los aldeanos por dejar que el burro caminara mientras él montaba, el molinero no pudo evitar sentirse incómodo. Las palabras del anciano le daban vueltas en la cabeza, y aunque intentó ignorarlas, no podía dejar de pensar en ellas. A medida que avanzaban, otro grupo de viajeros se cruzó en su camino. Al principio, el molinero los observó en silencio, pensando que quizás no tendrían nada que comentar, pero tan pronto como pasaron junto a ellos, uno de los hombres en el grupo no pudo evitar alzar la voz. «¿Pero qué tipo de padre es usted?», exclamó el hombre, mirándolos con desaprobación. «Debería ser al revés. El niño debería ir montado en el burro, mientras usted camina. No es justo que lo haga caminar mientras usted va cómodamente sentado en el animal». El molinero, sin saber muy bien cómo responder a la crítica, miró a su hijo, quien lo miraba con una expresión de incomodidad. Era evidente que la situación estaba empezando a volverse más difícil de lo que él había anticipado. «No quiero que piensen mal de nosotros», pensó el molinero, deseando evitar más comentarios de los viajeros. Con un suspiro de resignación, decidió que lo mejor era cambiar de lugar con su hijo, tal como sugerían los viajeros. «Hijo, mejor monta tú el burro». «Es lo que parece correcto», le dijo el molinero, dándole una sonrisa de consuelo, aunque su mente aún estaba llena de dudas. El niño, aunque un poco sorprendido por la decisión repentina de su padre, asintió sin decir nada y se subió al burro. Mientras el molinero lo observaba caminar detrás de él, sintió que, de alguna manera, la crítica de los viajeros había tenido un efecto en su juicio. Pensó que tal vez hacer lo que otros esperaban era la mejor manera de evitar problemas y molestias innecesarias. Sin embargo, mientras el burro avanzaba lentamente por el camino polvoriento, otro grupo de personas apareció ante ellos. Esta vez, se trataba de una mujer que, al ver al niño montado, comenzó a hablar en voz alta. «Vaya. ¡Qué falta de respeto!», exclamó con indignación, mirando fijamente al niño que viajaba sobre el burro. «¿Dónde está la educación? El niño debería caminar mientras su padre disfruta del paseo. ¿Qué clase de padres son esos, que permiten que su hijo vaya montado mientras él camina bajo el sol abrasador?» El molinero, que ya se sentía agotado por tantas críticas, se quedó en silencio. Ya no sabía qué hacer para que la gente dejara de señalarlo. Los murmullos entre los viajeros y aldeanos aumentaron, y él se sintió cada vez más atrapado en una telaraña de expectativas ajenas. Parecía que no importaba lo que hiciera, siempre habría alguien que lo miraría con desdén o desaprobación. «No se puede complacer a todo el mundo», pensó el molinero, frustrado. «¿Acaso nunca haré lo correcto a los ojos de los demás?». Sin embargo, a pesar de sus pensamientos, sabía que tenía que seguir adelante.
La crítica constante le estaba afectando más de lo que quería admitir, pero no podía permitir que eso lo detuviera. Miró a su hijo, que ahora montaba el burro con cierta incomodidad, mirando hacia atrás cada vez que un nuevo grupo pasaba cerca de ellos. El molinero vio en sus ojos la misma sensación de inseguridad que él mismo estaba experimentando. Sin embargo, también pudo notar que el niño comenzaba a entender la razón detrás de todo este comportamiento, la presión de los demás, el deseo de ser aceptados y la constante búsqueda de validación. El sol ya estaba mucho más alto en el cielo, y el calor del día aumentaba. A pesar de la incomodidad del viaje, el molinero sabía que aún quedaba mucho camino por recorrer. Decidió que, por el momento, lo mejor era no prestar más atención a las críticas. Sabía que no podría cambiar lo que pensaban los demás, y mucho menos controlar las expectativas que la sociedad le imponía. Lo único que podía hacer era seguir adelante con su hijo, con el burro y con la esperanza de que todo esto llegara a algún buen término. A medida que el día continuaba, el molinero y su hijo seguían avanzando sin decir mucho, cada uno perdido en sus propios pensamientos. El molinero comenzó a preguntarse si había algo más que podía hacer para evitar las críticas o si realmente estaba condenado a vivir una vida llena de juicios ajenos. Se sentía atrapado, como si estuviera buscando un equilibrio imposible entre lo que era correcto y lo que los demás consideraban correcto. Por otro lado, el hijo del molinero, aunque preocupado por las críticas, empezó a reflexionar sobre la situación. Empezó a darse cuenta de lo difícil que debía ser vivir constantemente bajo la mirada crítica de los demás. El niño comprendió, aunque de manera simple, que a veces las expectativas ajenas son imposibles de cumplir, y que las decisiones que uno toma siempre estarán sujetas al juicio de los demás. En este momento de reflexión, el molinero miró a su hijo con una mirada llena de amor y complicidad. Aunque no lo decía en voz alta, sabía que su hijo estaba aprendiendo una valiosa lección sobre la vida. No siempre podremos agradar a todos, y a veces, lo mejor es hacer lo que sentimos que es lo correcto, independientemente de lo que piensen los demás. El viaje, que al principio parecía ser solo un trayecto hacia el mercado, ahora se había convertido en una metáfora de la vida misma, llena de decisiones difíciles, críticas inesperadas y lecciones que se aprenden por el camino. Sin embargo, el molinero y su hijo sabían que, sin importar lo que los demás dijeran, lo más importante era la relación que compartían y la confianza mutua que tenían. Aunque el camino estaba lleno de obstáculos y críticas, lo que realmente importaba era la lección que ambos aprenderían a lo largo de este viaje. Al final del día, cuando llegaran al mercado, tal vez no tendrían más respuestas que antes, pero sí tendrían una mejor comprensión de lo que significaba vivir para uno mismo y no para complacer a los demás. Sin embargo, en ese preciso momento, no sabían que las pruebas que les aguardaban serían aún mayores, y que el verdadero desafío aún estaba por llegar. Capítulo 3. Ambos montan el burro. A medida que el sol continuaba su ascenso en el cielo y las sombras de la tarde comenzaban a alargarse, el molinero y su hijo se sintieron cada vez más agobiados por las críticas que recibían. Cada paso que daban parecía estar marcado por una mirada desaprobatoria o una observación cruel de quienes los rodeaban. Lo que había comenzado como un simple viaje hacia el mercado se estaba convirtiendo en una prueba constante, una lucha por evitar la condena de los demás. Los pensamientos del molinero se mezclaban con el ruido de la carretera, el sonido de los pasos del burro y el bullicio de los viajeros. En su intento por encontrar una solución, el molinero miró a su hijo, quien ya estaba montado en el burro, y se le ocurrió una idea que, en principio, le parecía razonable. Tal vez si montamos ambos el burro, nadie podrá criticarnos más, pensó. Aunque el burro no era el animal más grande ni el más fuerte,
siempre había sido lo suficientemente resistente como para cargar a una sola persona. Sin embargo, montar los dos juntos parecía una opción viable para evitar más problemas. Con esa idea en mente, el molinero subió al burro junto a su hijo, y continuaron el camino hacia el mercado. Al principio, se sintieron aliviados, pensando que, finalmente, habían encontrado la solución correcta. Estaban juntos, y no habría más recriminaciones. Ahora todos estarán contentos, pensó el molinero, sin saber que esta nueva decisión traería consigo aún más críticas. A medida que avanzaban, un grupo de transeúntes se acercó al burro y, al ver la escena, no pudieron evitar reaccionar. ¡Qué crueles!, exclamó una de las mujeres del grupo, su voz llena de indignación. Están sobrecargando a ese pobre burro, ¿cómo pueden ser tan insensibles? Un animal no puede cargar con dos personas al mismo tiempo, no tienen corazón. El molinero, sorprendido por la dureza de la crítica, miró a su hijo y, por un momento, dudó de su decisión. La situación le parecía absurda, pues lo único que buscaba era evitar más comentarios sobre su comportamiento. Pero, de alguna manera, la crítica lo alcanzaba una vez más. Pensó que, tal vez, no había forma de complacer a los demás. Era imposible. ¿Cómo es posible que siempre haya alguien dispuesto a juzgar lo que hacemos?, se preguntó el molinero, sintiendo una mezcla de frustración y tristeza. El burro, por su parte, parecía molesto por el peso adicional que llevaba, moviéndose más lentamente y protestando con pequeños rebuznos. El animal ya no avanzaba con la misma energía que antes, y la incomodidad del viaje comenzaba a hacerse evidente. En un intento por evitar más reproches, el molinero y su hijo decidieron que lo mejor sería desmontar del burro y cargarlo entre los dos. Así nadie podrá decir que estamos maltratando al animal, pensó el molinero, aunque ya no estaba seguro de nada. Sabía que cada decisión que tomaban solo conducía a una nueva oleada de críticas, pero al menos intentarían evitar que el burro sufriera más. De esta manera, padre e hijo se detuvieron en el camino, y con esfuerzo, comenzaron a levantar al burro. El animal no estaba acostumbrado a ser cargado por dos personas, pero el molinero y su hijo hicieron lo posible para mantenerlo en equilibrio, levantándolo por sus costados con las manos. La tarea no era fácil. El burro, que ya estaba fatigado por el largo recorrido, parecía molesto por la incomodidad de ser levantado. Cada paso que daban cargando al animal era más pesado que el anterior, y las miradas de los transeúntes no se hicieron esperar. «Esto es el colmo», gritó un hombre que pasaba cerca de ellos. «¿Acaso no tienen dignidad? ¿Cómo pueden ser tan estúpidos? Están maltratando al pobre animal, cargándolo como si fuera un saco de papas, no tienen corazón». Las palabras del hombre cayeron sobre ellos como un peso aún más grande que el burro mismo. El molinero sintió como si una nube oscura se hubiera instalado sobre él, ahogando sus pensamientos y su confianza. Cada decisión parecía ser un error, y ya no sabía qué hacer para hacer lo correcto. De repente, todo lo que había hecho para evitar el juicio de los demás parecía ser en vano. ¿De verdad importa tanto lo que piensen los demás?, pensó el molinero, sintiendo una punzada de desesperación. ¿Por qué no podemos simplemente hacer lo que creemos que es correcto? Mientras tanto, su hijo, igualmente agotado, comenzó a cuestionarse lo mismo. Aunque al principio había seguido el consejo de su padre con la esperanza de evitar más críticas, ahora comenzaba a darse cuenta de lo absurdo de la situación. Era evidente que cualquier decisión que tomaran, por buena o razonable que pareciera, solo conduciría a nuevas quejas y reproches. El camino, que antes parecía una simple travesía hacia el mercado,
ahora se sentía como una lucha interminable contra las expectativas de los demás. La carga del burro, tanto física como emocional, parecía crecer con cada paso, y el molinero y su hijo se dieron cuenta de que no importaba lo que hicieran, siempre habría alguien dispuesto a juzgarlos. Con el tiempo, llegaron a un punto en el que el esfuerzo de cargar al burro se hizo insostenible. El molinero, agotado, se detuvo y miró a su hijo. «Hijo, creo que ya hemos hecho todo lo posible para hacer las cosas bien. Pero parece que, por más que lo intentemos, nunca podremos agradar a todos». El hijo asintió, aunque no dijo nada. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y comprensión. Ambos sabían que la situación no mejoraría, y que la única solución era abandonar la carga del juicio ajeno. El molinero suspiró, decidido a no permitir que la constante crítica los destruyera. Pero, en lo profundo de su ser, el molinero también sabía que algo tenía que cambiar. Debían aprender a tomar sus propias decisiones, sin importar lo que pensaran los demás. El viaje no solo los había llevado al mercado, sino también hacia una lección más profunda sobre la vida y sobre lo que realmente importa. La jornada continuó, pero los dos sabían que lo más importante ya no era llegar al destino, sino aprender a caminar por la vida sin temer el juicio de los demás. Sin saberlo, este sería el primer paso hacia una comprensión más profunda de sí mismos y del mundo que los rodeaba. Capítulo 4. La lección aprendida. Finalmente, después de un largo y agotador viaje, el molinero y su hijo llegaron al mercado. La gente se agolpaba a su alrededor, atraída por la visión de este padre e hijo que, junto con su burro, parecían una escena sacada de un circo ambulante. El burro, ya agotado y nervioso por tanto movimiento y bullicio, comenzó a sentirse incómodo. Con cada paso que daban, el bullicio de los vendedores, las risas de los niños y las voces de los transeúntes se convirtieron en un torbellino de sonidos que desbordaba la paciencia del animal. A medida que el molinero y su hijo atravesaban la multitud, el burro, aterrorizado por el ruido y la mirada curiosa de los aldeanos, comenzó a patear descontroladamente. El animal se movió con una fuerza inesperada, causando una gran conmoción en el mercado. La gente comenzó a gritar y a apartarse mientras el burro, en su pánico, escapaba de las manos del molinero. Con un relincho agudo, el animal rompió las riendas y, en un abrir y cerrar de ojos, corrió en dirección al río cercano. El molinero y su hijo no tuvieron más opción que ver impotentes como el burro, su único medio de transporte y esperanza de ganar algo de dinero, caía al agua con un estrépito que resonó en el mercado. El molinero se quedó mirando la escena con una mezcla de incredulidad y desesperación. Todo lo que había hecho, todo lo que había intentado, había conducido a este desastre. El animal que había cuidado con tanto esmero, que había estado con ellos durante todo el viaje, ya no estaba allí. Lo que habían considerado una solución para evitar más críticas, lo que pensaban que les habría ayudado a alcanzar su meta, había terminado de la manera más trágica posible. Con el burro flotando en el agua, la tristeza y el arrepentimiento se apoderaron del molinero. Miró a su hijo, cuyos ojos reflejaban un profundo desconcierto. Ambos se quedaron en silencio durante unos momentos, observando cómo el animal desaparecía entre las aguas del río. Fue entonces cuando el molinero, con voz pausada pero firme, rompió el silencio. «Hijo mío», dijo con tristeza, «déjame explicarte una lección muy importante, una lección que, espero, nunca olvides. Todo este tiempo hemos intentado complacer a los demás, haciendo lo que creíamos que ellos querían ver. Pero al final, intentamos agradar a tantas personas, que olvidamos lo que realmente importaba, ser fieles a nosotros mismos.
El molinero suspiró profundamente, sintiendo el peso de sus palabras. Tratar de complacer a todos solo nos trajo caos, confusión, ahora, la pérdida de lo que más queríamos. Queríamos vender al burro, ganar algo de dinero para nuestra familia. Pero, al final, nos perdimos en las expectativas ajenas. Pensamos que si hacíamos lo que otros querían, todo saldría bien, pero lo que realmente importa es ser honestos con nosotros mismos. El hijo, aunque triste, comenzó a comprender las palabras de su padre. A lo largo del viaje, había sentido la presión de las expectativas externas, las miradas críticas, las risas burlonas, los comentarios constantes. Había sido testigo de cómo su padre, un hombre que siempre había sido justo y sabio, había caído en la trampa de intentar complacer a todos. La lección que su padre le estaba dando, aunque dolorosa, era una lección que llevaría consigo durante toda su vida. «Padre», dijo el hijo con voz temblorosa, «¿quiere decir que todo esto ha sido en vano?» «No, hijo, no es en vano», respondió el molinero, «porque de todas las experiencias, buenas y malas, siempre hay algo que aprender. Esta es una lección importante. Lo que hemos perdido hoy no es tan valioso como lo que hemos aprendido. Ahora sabemos que, cuando tratamos de ser todo para todos, terminamos perdiendo lo que realmente importa». El molinero miró al río, donde el burro ya no era visible. Pero en su corazón, una comprensión profunda comenzó a formarse. A veces, las lecciones más difíciles son las más importantes. Y en este caso, el precio de esa lección había sido alto, pero necesario. «Es posible que nunca podamos complacer a todos», continuó el molinero. «Pero lo que sí podemos hacer es ser fieles a nosotros mismos y tomar decisiones basadas en lo que es justo y correcto para nosotros. Si siempre buscamos la aprobación de los demás, nos perderemos a nosotros mismos». El hijo, reflexionando sobre estas palabras, asintió lentamente. Aunque la tristeza por la pérdida del burro seguía presente, un nuevo entendimiento comenzaba a nacer en su corazón. Entendió que la vida no debía ser vivida en función de las expectativas ajenas, sino guiada por los propios valores y principios. A medida que el sol comenzaba a ponerse en el horizonte, el molinero y su hijo emprendieron el regreso a casa. El camino de vuelta fue tranquilo, sin las críticas ni los comentarios de los viajeros. Ahora, con la lección bien aprendida, sabían que no debían temer al juicio de los demás. Lo único que importaba era caminar por la vida con integridad y ser fieles a su propia verdad. La experiencia del burro, aunque dolorosa, les había enseñado que el coraje de seguir su propio camino es mucho más valioso que la aprobación momentánea de aquellos que solo buscan criticar. La verdadera sabiduría radica en ser uno mismo, sin importar las voces externas. A lo largo de la historia, el molinero y su hijo enfrentaron el juicio constante de los demás, pero al final, la lección que aprendieron les dio una nueva perspectiva sobre la vida. La sabiduría no siempre se encuentra en lo que dicen los demás, sino en lo que sentimos en nuestro corazón y en las decisiones que tomamos basadas en nuestra propia autenticidad.